de Apocalipsis. Recuerde que estamos viendo Apocalipsis capítulo 7. Ya le avanzamos un buen trecho a este capítulo, pero vamos a estarlo leyendo porque la mayoría no hemos leído Apocalipsis y es bueno que lo leamos. Entonces vamos a leer del verso 1 al verso 17. Alternadamente leo el 1, usted el 2 y nos unimos en el 17. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Todos juntos, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bueno, pues nos da mucho gusto que estén en esta hora en la casa de Dios. Sean bienvenidos. Al principio de la reunión les dábamos la bienvenida, pero lógicamente fueron llegando más y pues nuevamente les damos la bienvenida. Bueno, hay algunos pendientes que tenemos de la enseñanza pasada. Uno de esos pendientes fue que yo les di mal una cita que supuestamente estaba en Zacarías, pero porque no tenía Zacarías 43, ¿verdad? No era Zacarías, era Ezequiel. Ahí viene la cita que íbamos a tomar en ese momento como referencia. Si alguien pudiera buscar Ezequiel 43:2, solamente vamos a recordar este pasaje que no anoté bien la cita. Ezequiel 43:2. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra
Gracias, hermana Clara. ¿Por qué habíamos mencionado esta cita? ¿Alguno de ustedes lo recuerda? ¿En qué momento fue que lo mencionamos? Bueno, lo mencionábamos porque acuérdense que este capítulo 7 tiene dos visiones muy importantes. Son dos visiones que son como un paréntesis entre el sexto sello y el séptimo sello. Y Dios abre ese paréntesis para darle respuesta a esos moradores de la tierra que después de vivir el gran terremoto que se suscita después de que Jesús abre el sexto sello, esos moradores de la tierra, incrédulos, apóstatas, clamaron y diciendo: ¿quién podrá sostenerse en pie? Que es como si estuvieran diciendo: ¿quién podrá ser salvo en este tiempo? Entonces Dios por eso abre este paréntesis y le revela a Juan dos visiones muy importantes. A través de estas dos visiones le responde a esa gente incrédula diciéndole: sí va a haber salvos. Va a haber salvos de la casa de Israel, que son los 144,000 hombres que fueron sellados y que leíamos en los primeros 8 versos. Pero también después vemos que Juan también está narrando de una gran multitud de toda tribu, lengua y nación que salía de la gran tribulación. Uno de los ancianos, de los 24 ancianos, le pregunta a Juan: ¿quiénes son estos? Y el apóstol le dice: tú lo sabes, Señor. Entonces el anciano le responde y le dice: estos son aquellos que han salido de la gran tribulación. En los primeros versos nos habla de esos 144,000 sellados, que son judíos, hermano. Hay gente que lo quiere espiritualizar, diciendo que es la iglesia que va a ser la que se va a encargar de estar predicando la palabra, y son los sellados. Pero la palabra de Dios es muy clara y habla de las tribus. Usted, por muy cristiano que sea y por muy allegado a la fe, no puede decir que pertenece a una de estas tribus. No puede decir que es de Rubén, de Judá, de Gad, de ninguna de ellas. Nosotros somos un pueblo aparte. Y a lo mejor esto se va a prestar a controversia, pero ahorita le voy a explicar por qué somos un pueblo aparte. Pero entonces nosotros volvemos al pasaje. ¿Por qué se leyó este pasaje? Porque cuando estaba en los primeros versos diciendo que cuando se iba a sellar a los 144,000, surge una orden y hay 4 ángeles que detienen a los 4 vientos. Ya vimos también quiénes eran esos 4 vientos, emisarios de Dios para ejecutar sus juicios. Pero estos ángeles les dicen: oh, deténganse, no dañen ahorita ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, porque vamos a sellar. Y dice la palabra que entonces cuando dan esa orden surge un ángel del lado de donde sale el sol. Y yo le pregunto a usted: ¿de qué lado sale el sol? Pues del oriente, ¿sí? Del oriente sale. Entonces por eso leíamos ese pasaje de Ezequiel. ¿Qué dice ese pasaje de Ezequiel que sale del oriente? La gloria de Dios, ¿sí? La gloria de Dios. Entonces ese ángel sale de donde sale la gloria de Dios. Es decir, que algo glorioso iba a suceder, y sí sucede algo glorioso, que es el sello que Dios les va a poner a esos 144,000. Por eso es que hay una orden. Ahorita nos vamos a detener, no vamos a seguir con el terremoto, no vamos a seguir con ningún problema político, social. ¿Por qué? Porque se van a sellar a estos escogidos de Dios, ¿sí? Por eso es que vuelvo a dar esta cita, que hace 8 días, repito, se las di mal, pero es importante que lo tenga en cuenta. ¿Por qué sale el ángel del oriente? Muchos diríamos: pues porque por ahí le gustó salir. Pero todo tiene una explicación. Sale del oriente porque de ahí sale la gloria de Dios.
Y ahí lo comprobamos en el libro de Ezequiel. Ahora, les dije, son dos cosas que traemos pendientes. Les encargué una tarea, ¿sí la recuerdan? ¿Alguien la hizo? ¿Alguien la hizo? A ver, veo a mi hermana Clara y a mi hermana Laura. A ver, hermana Clara, ¿qué encontraste con respecto a dos citas? Les voy a decir cuál era la tarea, por si no recuerdan. La tarea era investigar por qué en Apocalipsis 7:15 habla de un templo que ahí van a servir. Esta gran multitud que sale de la gran tribulación van a servir en el templo. Y después en Apocalipsis capítulo 21 o 21-20, perdón, 21-22 dice que no va a haber templo. Entonces yo les decía, ¿cómo podemos juntar o hacer que esos pasajes no choquen? Cuando si lo estamos leyendo literalmente chocan. Entonces esa era la tarea. A ver, hermana Clara, ¿qué encontraste? Tengamos un encuentro con Dios, pero ya en ese tiempo ya va a estar Dios ahí, ya no vamos a necesitar un templo, porque ya Dios va a llenar ese templo. Ok. ¿Y del 7:15? Ok, está bien. Hermana Laura, ¿qué encontraste? Bueno, en Apocalipsis 7:15 nos habla de que hay templo, porque efectivamente dice que van a estar delante del trono de Dios y que van a estar sirviendo de día y de noche en el templo, específicamente en otro, podríamos decir, tiempo, porque es tiempo. Pero posteriormente nos habla en Apocalipsis 21-22, donde se refiere que va a haber, donde especifica un versículo antes, donde hay las calles y las casas de oro y de cristal en las calles. Entonces ahí nos marca que está en otros tiempos, que donde en ese tiempo va a estar Dios, el templo, porque va a estar con nosotros. Bueno, siempre está con nosotros, pero en este momento no va a haber un templo como ahorita lo tenemos, que somos es como lo tenemos físico, sino que va a ser Él nuestro templo, nuestra morada. Así como Okay. Sí, tiene razón en algunos puntos. ¿Alguien más que quiera compartir de la tarea? A ver, hermano Luis. Habla o ya lo dice más explícitamente, ¿no? Que no habrá necesidad de un templo porque allí estará la presencia de Dios. Bueno, miren, no se los puse pues para que se quebraran su cabecita aquellos que lo investigaron, pero sí lo hice como un ejercicio para que se den cuenta que es posible encontrar verdades que están en la Biblia. El Apocalipsis se hizo para que nosotros lo entendiéramos, hermano, ¿sí? No es para que digamos, ay, pues es que son revelaciones y como Deuteronomio 29:29 dice que las cosas ocultas pertenecen a Dios, pues ya mejor lo quito de mi Biblia, solamente yo me quedo con 65 libros y el Apocalipsis lo quito. No, el Apocalipsis se puede entender, solo que sí hay que irnos a estudiar más profundamente la palabra. Sí, hay que irnos a estudiar un poquito más profundamente la palabra. Bueno, ¿por qué en Apocalipsis 7:15 nos habla de un templo? ¿Y por qué en Apocalipsis 21:22
dice que el templo es Dios. Bueno, como decían, son tiempos diferentes, son dos tiempos diferentes. En el tiempo de 7:15, de Apocalipsis 7:15, está hablando de los que salieron de la gran tribulación. ¿Qué va a pasar cuando termine la gran tribulación? ¿Qué va a pasar cuando termine la gran tribulación? ¿Qué va a marcar que se termine la gran tribulación? La segunda venida de Cristo. Dice la palabra del Señor que Él va a venir ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores para poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Se van a juntar ejércitos grandes en el valle de Megiddo o de Armagedón y van a sitiar al pueblo de Israel. Lo van a sitiar, lo van a emboscar ahí, y va a ser cuando el Señor Jesucristo va a aparecer con poder y gloria con todos sus santos para defender a su pueblo Israel. Y ahí en ese momento termina la gran tribulación. ¿Y qué viene después de la gran tribulación? Viene el reino mesiánico, viene un tiempo que se llama el milenio. También está ahí en Apocalipsis y lo vamos a ver cuando lleguemos ahí a esta parte. Entonces esta multitud de personas que estaba saliendo de la gran tribulación, estaba saliendo de este periodo de 7 años y estaba entrando al reino mesiánico, al milenio. Jesucristo viene para reinar 1000 años en la tierra. Viene para reinar 1000 años en la tierra. Y cuando esto suceda, va a haber un templo. Aunque yo sé que hay mucha controversia con respecto a esto. Muchos dicen que no va a haber templo, porque estando Dios, la presencia de... Ya aquí va a estar Jesucristo, va a estar Dios reinando en la tierra literalmente. Entonces, tanto en Apocalipsis 7:15 como en Apocalipsis 21:22 está la presencia de Dios. Está la presencia de Dios. Solo que en el milenio va a haber un templo literal. Va a existir un templo literal, que es el templo que se describe en Ezequiel del capítulo 40 al 48. Ahí Ezequiel describe una visión que Dios le da de un templo, que no fue ni el templo de Salomón, ni fue el templo de Zorobabel, ni fue el templo de Herodes. Es un templo completamente diferente. Muchos dicen que ese templo es en sentido alegórico, figurado. ¿Y sabe por qué lo dicen? Grandes estudiosos de la Biblia dicen que es figurado porque ahí se menciona el sacrificio de animales. Se menciona que va a haber sacrificio de animales y que va a haber levitas que se van a encargar de eso. Entonces, en apariencia, Ezequiel choca con Hebreos, que dice que todo eso ya se abolió con el sacrificio de Jesucristo. Y dicen que no podemos regresar al Antiguo Testamento, al pacto mosaico. Pero la realidad es que, aunque se van a ofrecer sacrificios, no van a ser sacrificios expiatorios como en el tiempo de Moisés, para alcanzar perdón. A eso me refiero con expiatorio. No van a ser sacrificios para alcanzar perdón. Van a ser sacrificios conmemorativos. Conmemorativos. ¿Sabe lo que hacemos usted y yo cuando tomamos la Santa Cena? Conmemoramos la muerte de Jesucristo. ¿Sí? Entonces de esa misma índole van a ser los sacrificios en el tiempo del milenio. Lo que dice Ezequiel 40 al 48 es algo literal que va a suceder. ¿Y por qué lo creemos?
porque no se ha erigido un templo de esas dimensiones. Y algunos dicen, pero es que si se hace del tamaño de las dimensiones, como está diciendo Ezequiel, pues va a ocupar casi todo el territorio de Israel. Recordemos que las medidas del territorio que Dios le dio a Josué de lo que abarcaría Israel nunca se cumplieron, nunca abarcaron todas las dimensiones geográficas que tenía que ocupar Israel. Si usted ve Israel hoy, actualmente, es una franja de tierra bien pequeñita, pero en el milenio se va a hacer realmente de las dimensiones de las que Dios había hablado, y ahí sí va a caber el templo que Dios menciona a través de Ezequiel en los capítulos 40 al 48. Es algo que lo vamos a ver más detalladamente, pero créanme que es algo que de primera instancia, vuelvo a repetirle, hay gente que dice, es que ese templo no puede existir porque habla de sacrificios, habla del ministerio levítico, que van a ser los encargados de los sacrificios. Pero ¿sabe qué? Si se estudia detenidamente, no va a ser realmente la casa de Aarón, los levitas que van a estar ministrando. Acuérdense que los levitas eran de Leví, pero en el tiempo de Moisés estaban representados por Aarón, que era el sumo sacerdote. Bueno, el ministerio levítico que se va a levantar en el milenio va a estar encabezado por Sadoc. Y usted va a decir, ¿quién es Sadoc? Sadoc era el sumo sacerdote en el tiempo de David. Fue un hombre que le fue fiel al rey David. Cuando su hijo Absalón, el hijo de David, Absalón, dio el golpe de estado para derrocar a su padre salió huyendo, y con él se fueron hombres fieles a él. ¿Y sabe quiénes iban con ese grupo pequeño de hombres fieles? Iba Sadoc. Fue un hombre que le fue fiel a David. Y también cuando muere David y querían poner a su hijo Adonías por rey, es decir, como sucesor de David, Sadoc respeta la voluntad de David, y él, juntamente con el profeta Natán, nombran a Salomón como el rey. Es decir, Sadoc fue un hombre fiel. Y si usted, por si no lo sabe, a lo mejor me estoy adelantando al milenio, pero en el milenio el rey David va a estar como corregente gobernando en Israel, el rey David. ¿Sí? Y hay muchas diferencias, aunque usted quizás, vuelvo a repetirle, lea que es imposible que vaya a haber templo en el milenio. Realmente hay muchas diferencias notables, de las cuales podemos decir, en realidad no es un ritual de acuerdo a la ley mosaica, es algo nuevo, enfocado al nuevo pacto. Acuérdense que Dios hizo pactos con Israel, hizo un pacto abrámico, un pacto davídico, un pacto palestino y un pacto que es el nuevo pacto. 4 pactos eternos hizo con Israel, pactos que no van a cambiar, porque Dios mismo dice pacto eterno, sempiterno, pacto perpetuo. Es decir, te habla de que este pacto va a trascender las edades y que Él va a respetar para con el pueblo de Israel. Israel ha sido infiel a Dios, pero Dios permanece fiel, y Él va a cumplir todos sus pactos, con Israel. Y en el tiempo del milenio, Dios les va a dar la tierra, la porción de tierra que le corresponde realmente a Israel. ¿Sí? Muchas de las cosas que van a ocurrir en el milenio va a parecer judaísmo,
Y a lo mejor ustedes van a decir, pero es que la Biblia dice en Efesios 2:14 que de ambos pueblos hizo uno y que ya no hay judío y gentil, ¿verdad? Así lo dice Efesios 2:14. Y todos creemos eso. De hecho, hay pasajes donde los tomamos como si fuera para nosotros las promesas. Pero la realidad es que Dios tiene un programa especial con Israel y tiene un programa especial con la iglesia. Por ejemplo, Israel no va a estar celebrando las bodas del Cordero con Jesucristo. Nosotros vamos a ser la esposa de Jesucristo. Israel no. La esposa es la iglesia. Asimismo, Dios tiene que cumplir esos pactos con Israel. ¿Sí? Aunque somos un pueblo espiritualmente hablando iguales, pero con características diferentes. ¿Sí? A eso es a lo que quiero que lleguemos. Y voy a cerrar con el pasaje que dice, cuando dice Pablo en una de sus epístolas, no recuerdo qué epístola dice, ya no hay griego ni judío, ya no hay hombre y mujer. ¿Qué está queriendo tratar de decir con esto? Que todos estamos en la misma posición. Todos estamos espiritualmente hablando. Y en cuanto a género, hombre y mujer para Dios es lo mismo, pero con diferentes roles. ¿Sí? Con diferentes roles. Por eso mismo Pablo en Efesios dice, la mujer esté sujeta a su marido. ¿Y el hombre qué tiene que hacer? Amar a su esposa. ¿Sí? Es decir, el hombre tiene un rol, la mujer tiene un rol. Ambos son iguales. Ninguno es más que el otro. Son iguales, pero con diferentes roles. Lo mismo va a pasar con Israel y la iglesia. Dios tiene que cumplir un programa especial de pactos con Israel. Y Dios tiene que seguir bendiciendo a la iglesia. ¿Sí? No nos confundamos, Israel es el pueblo de Dios, la iglesia es el pueblo de Dios, pero Dios hizo compromisos diferentes con cada uno de estos pueblos. ¿Sí? Cuando entremos al milenio, ahí vamos a hablar más específicamente de esto. Pero, ¿por qué surgió esto? Por lo del templo. Tiene que haber un templo. Tiene que haber un templo. Y hay otra dentro de lo que leímos de la segunda visión que está aquí en Apocalipsis capítulo 7, hay otra figura que nos hace pensar esto también. Si usted, por ejemplo, lee cómo estaban, cuál era el atuendo de esta gran multitud que había salido de la gran tribulación. ¿Cuál era el atuendo de esta gente, de toda tribu, pueblo y nación? ¿Cómo vestían? Ok, son las dos características que nos da la palabra de Dios. Con ropas blancas y con palmas en las manos. Estos no tenían copas como los 24 ancianos que representaban o representan a la iglesia. Acuérdense que los 24 ancianos son representantes de la iglesia. ¿Y qué era lo que tenían estos 24 ancianos? Copas llenas con el incienso, que eran las oraciones de los santos, y arpas. ¿Sí? Acuérdense que también tenían arpas. Bueno, aquí los que salen de la gran tribulación dice que tienen ropa blanca y tienen palmas. ¿Por qué tienen palmas? ¿Por qué tienen palmas? La Biblia también no lo explica. Vea usted lo que dice en Levítico 23, 39, 43. Levítico 23. Tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días.
Es hasta el 40, ¿qué dije? 43, ¿verdad? Y Ok. haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Gracias, hermana Elvia. ¿Sí? ¿Se dio cuenta? Bueno, aquí nos está hablando de una fiesta. ¿De qué fiesta nos está hablando? De fiesta judía. De la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? Había una fiesta, hermanos, a lo mejor no recuerda usted, que se llamaba de los tabernáculos. ¿Y cuál era el propósito de esta fiesta? Era recordar cuando salieron y estuvieron en el desierto, todo el tiempo de peregrinaje en el desierto, habitando en tiendas. Entonces la fiesta consistía en que durante esos días tenían que estar habitando en tiendas, en tabernáculos, ¿sí? Y por eso se le llamaba fiesta de los tabernáculos. Y tenían que tener palmas o palmeras u hojas de palmas para con eso demostrar su gozo y su alegría. Eso era la fiesta. Sí. Ahora, vea usted lo que dice en el libro de Zacarías 14:16. Zacarías 14:16. Todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Gracias, hermana Elvia. ¿Sí lo leyeron? ¿Sí encuentran alguna relación? Sí. Esas palmas que llevaban esta gran multitud que salió de la gran tribulación es símbolo de gozo. El tener las palmas es símbolo de gozo, ¿sí? Pero era también para celebrar esto. Y hay más pasajes que nos hablan de esto, de la celebración de esa fiesta durante el milenio. Estos que salgan de la gran tribulación no van a celebrar la salida de Egipto, porque no son judíos, todos. Pero van a celebrar la salida de la gran tribulación. Un tiempo terrible, hermano, ya lo hemos dicho. Un tiempo terrible. Un tiempo que no se le desea a nadie, como lo estamos viendo. Quizás yo no soy buen narrador, no sé expresar toda la catástrofe, toda la hecatombe, vamos a decirlo, que va a venir sobre la tierra, pero va a ser algo devastador. Todos estos que salieron de la gran tribulación, no crea que salieron vivitos y coleando. Todos estos fueron muertos por causa del Evangelio. Fueron muertos por causa de la palabra de Dios y de su testimonio. Es bien importante recalcar eso, y de su testimonio. Quiere decir que no nada más va a bastar con decir yo creo en Cristo y ya, sino que durante la gran tribulación en realidad va a ser salvo el que viva de acuerdo a la palabra de Dios. Sí. Nada de que, pues porque mi esposa es cristiana y yo ahí me voy a meter al templo los domingos y hago mi vida como yo quiero de lunes a sábado. No. En realidad los que van a salir de la gran tribulación va a ser gente que guardó su testimonio. Van a resucitar. Acuérdense que también lo vimos en Apocalipsis 24. Toda esta gran multitud van a ser los que van a resucitar al terminar la gran tribulación. Van a resucitar para recibir la tierra que les fue prometida. ¿Sí? Bueno, entonces aquí vemos por qué celebraban con esas palmas. Hay algo también bien importante que sucede en el templo. Regresemos a Apocalipsis. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermano? Van a decir, pues eso ni me corresponde. Déjame decirle algo. A lo mejor usted y yo no vamos a pasar por la gran tribulación, pero para el milenio otra vez venimos de retache, venimos de regreso. Ya estuvimos allá un tiempo en el cielo. Que nos juzguen a nosotros, porque usted y yo vamos a ser juzgados también, acuérdese.
Usted y yo también vamos a ser juzgados en algo que se llama el tribunal de Cristo. Pablo lo menciona en sus epístolas a los Corintios. Ahí usted y yo vamos a ser juzgados. No va a ser un juicio para muerte, pero sí muchos dicen que van a ser salvos como pasados por fuego. ¿Y quiénes van a ser esos que van a pasar de panzazo, que van a salir ardidos, avergonzados? Al final de cuentas salvos, pero así como que, híjole, préstame una máscara porque me da vergüenza que me vean. Ahí es donde la iglesia va a estar siendo juzgada. Dice el apóstol Pablo que nuestras obras van a ser como oro, como plata y como piedras preciosas. Pero también muchos vamos a presentar obras como de heno, de hojarasca, ¿sí? Que al ser puestas al fuego, ¿qué pasa con eso? Se quema, se deshace, ¿sí? Ay, tú y yo no vamos a impresionar a Dios. No vamos a decir, ay, pues es que yo hablaba bien bonito, yo era como Apolos. Ajá, pero ¿qué vida llevabas? ¿Cuál era tu testimonio? Bien que te echabas tus tequilazos en tus fiestas familiares. Bien que andabas coqueteando con las chicas donde trabajas, con las de la escuela. Sí, ahí no vamos a engañar a Dios. Dice la palabra, Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Entonces debemos de tomar en cuenta que usted y yo también vamos a ser juzgados en algo que se llama el gran tribunal de Cristo. En lo que aquí está la gran tribulación, allá arriba, usted y yo vamos a estar siendo juzgados. ¿Sí? Ahí es donde te van a dar tu coronita, te van a dar todo lo que Dios promete, si te lo ganaste. Porque acuérdese que las recompensas, hermano, si son por obras. La salvación no es por obra, pero las recompensas sí. Y si tú no hiciste nada, si yo me la pasé 40 años de mi vida siendo cristiano de banca y no me interesó ni siquiera interceder por la salvación de mi familia, estoy bien frito. Y a lo mejor, quién sabe si llego. ¿Sí? Quién sabe si llego. Pero bueno, no lo quiero atemorizar. Pero vamos a recordar que también estos personajes, ¿qué estaban haciendo en el templo? La gran multitud, ¿qué hacía en el templo? Clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y en el verso 15, ¿qué dice, hermana Elma? Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre él. Gracias, hermana Elvia. ¿Qué estaban haciendo en el templo? Sirviendo, de día y de noche, de día y de noche. ¿Y de qué forma les servirían? Esa es la pregunta, ¿de qué forma les servirían? La Biblia nos habla de diferentes formas de servicio. Pero yo quiero que veamos aquí tan solo 5 formas en que podemos servir a Dios y que vamos a ser recompensados, porque dice la palabra que todo lo que se hace por el Señor no es en vano. No es en vano. Hasta si tú le das un vaso de agua fría a uno de sus profetas, dice la palabra que generas una recompensa. Entonces, esta enseñanza que estamos viendo, que nos sirva y que nos active. Romanos dice, levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es porque la iglesia se estaba durmiendo, se estaba adormilando y no hacía nada. Entonces Dios le dice a la iglesia a través de Pablo, levántate tú que estás dormidota. Bueno, ya le estoy agregando yo, ¿verdad? Pero levántate tú que estás dormida y ponte a trabajar, porque yo quiero gente que sirva. Las palabras que Moisés le decía al faraón para que dejara ir libre al pueblo de Israel era: deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto, para que me sirvan en el desierto.
Entonces Dios siempre quiere que su nación santa, su pueblo escogido por Dios, su pueblo adquirido por Dios, su real sacerdocio, le sirva. ¿Y de qué forma le voy a servir? Pues vamos a ver aquí, ¿de qué forma le vamos a servir? ¿Qué dice Romanos 14, 17 y 18? Romanos 14, 17 y 18. Gracias, hermana Clara. Porque lo que en esto sirven a Cristo le agrada a Dios. ¿Sí? ¿En qué características? En ejercer justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo. 3 cosas que nos pide Dios con las cuales le podemos servir. Justicia, pues que soy policía o soy fiscal. No, tú no necesitas ser ni policía, ni fiscal, ni soldado para ejercer justicia. Simplemente con que tú a lo bueno le llames bueno y a lo malo, a lo que es malo delante de Dios le llames malo, eso es suficiente. Que levantes la voz, como dice Proverbios, por los desvalidos, por los necesitados, por los menesterosos, porque reclames justicia. Eso es agradable y de esa forma le sirves a Dios, hermano. ¿Sí? Como les decía en jueves pasado, no crean que nada más servir a Dios es pararte aquí y de esta forma le sirves. Y se lo vuelvo a repetir como se los decía en esa ocasión, los personajes de la Biblia muy rara vez se encerraban entre 4 paredes a servir. Los que trascendieron lo hicieron afuera, no adentro. Entonces expandamos nuestra mente, expandamos nuestro deseo de servir al Señor allá afuera, porque a veces tenemos ese concepto que servir a Dios nada más es que pues a mí el pastor ni me toma en cuenta, no me pone a dirigir, no me pone a dar una enseñanza, no me pone a tocar. Eso es bonito, servimos a Dios de esa forma, pero vuelvo a repetir, Dios quiere trascender. La mayoría de personajes de la Biblia trascendieron afuera del tabernáculo, afuera del templo, hicieron más logros para Dios que los que estaban adentro. ¿Sí? Entonces, sirvamos de esa forma, levanta tu voz, ayuda a las causas justas. Si Dios te ha bendecido con un buen trabajo, pues aporta para una causa noble. Vuélvete promotor de una causa noble. ¿Sí? No nos ensimismemos nada más en que, de esto, de la quincena me sobró esto, lo voy a ahorrar. Está bien que ahorres, es bueno ahorrar, pero también aparta algo para los necesitados. Hazte socio de un orfanato, hazte socio de un asilo de ancianos, hazte socio de algo. Ahora lo que se puede hacer tan fácilmente a través de redes sociales. Ocupa las redes sociales en algo productivo, no nada más estar viendo chismes de lo que publican los demás. Se pueden usar las redes sociales para causas nobles. Dice también que la paz, es importante que tú y yo tengamos paz. Cuán importante es el testimonio, que en nuestro testimonio haya paz. Habemos cristianos que estamos tronándonos los dedos y esto, y reflejamos nuestra ansiedad, nuestro estrés con los demás, con gente que ni siquiera es cristiana. Y entonces ellos probablemente digan, pues ¿en qué Dios ha creído que no tiene paz? No tiene tranquilidad. Aprendamos a confiar en Dios. Dice su palabra que la paz que sobrepasa todo entendimiento es la que nos da el Señor. Entonces aprendamos por fe a recibirla y tomémosla para que seamos realmente un testimonio de la paz que Dios da. Qué triste
triste es que estemos llenos de ansiedad. Yo sé que como seres humanos vamos a pasar por circunstancias adversas. Puede ser que estés pasando por un periodo difícil y eso te va a provocar como ser humano ansiedad. Pero si esa ansiedad se te prolonga ya por 10 años, por 20 años, y ya todo el mundo te conoce como el estresado, la estresada, la paranoica, el histérico, la histérica, pues ya entonces hay algo mal en tus emociones. Ya hay algo mal que no está bien. Si en lugar de paz siempre estás malhumorado, gritando, maldiciendo, enojándote hasta porque una mosca te pasa enfrente, hay algo mal en tu testimonio, hay algo mal en tu relación con Dios. No le estás sirviendo, porque está siendo de piedra de tropiezo para aquellos que no conocen a Dios. Entonces tengamos cuidado con el testimonio. Y finalmente dice que es gozo. Es gozo. Un hijo de Dios debe estar gozoso, siempre gozoso. Acuérdense el tema. ¿Cuál era el tema? Uno de los temas principales de la epístola de Pablo a los Filipenses. Gozaos en el Señor, os digo. Otra vez gozaos. Gozaos, gozaos. Ay, pero ¿cómo me voy a gozar si mi esposo anda de mujeriego? ¿Cómo me voy a gozar si mis hijos andan metidos en no sé qué cosa? ¿Cómo me voy? Gózate. Dios se encargará. Acuérdate que tú no eres el que cambia el corazón de tu mujer. Tú no eres el que cambia el corazón de tu marido. El que lo cambia es Dios. ¿Y qué te corresponde a ti? Esperar en Dios. Esperar en Dios. Y no hay mejor forma de esperar en Dios que gozando. Pablo estaba en la cárcel. Ya lo hemos hablado infinidad de veces, pero a veces como que nos entra por un oído y nos sale por el otro. Cuando estaba haciendo la carta a los Filipenses, estaba en una cárcel. Y no crean que tenía un lugar privilegiado como los políticos mexicanos que casi tienen una residencia ahí en Los Cerezos. Era una cárcel de lo peor. A lo mejor me voy a los extremos, pero se lo voy a decir para que usted entienda. No tenían sanitario, hermano. No iban a hacerles aseo diario de sus necesidades, ni papel higiénico. Imagínese ese olor. Imagínese el mosquerío, las cucarachas, los ratones, todo lo que había ahí. Pero Pablo decía, gozaos en el Señor, les digo, otra vez, gozaos. A Pablo nadie le va a estar contando de que sus angustias son más grandes de las que él vivió. Al menos acuérdense cuando estaba en la cárcel, ahí con Silas. ¿Y qué era lo que estaba haciendo? Ay, Señor, te pido que por favor me libertes y me... Esa era su oración. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Cantando alabanzas. Entonces esos ejemplos debemos de tomar usted y yo. Justicia, paz y gozo. Con esas tres cualidades que tengas en tu vida, le sirves a Dios. Vamos con la segunda. Hebreos 12:28. Hebreos 12:28. Gracias, hermana Elia. ¿Mediante qué podemos servir a Dios? A ver, vuelve a leer, hermanita, por favor. Así que recibiendo nosotros un rey como privilegio, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Gracias. Mediante la gratitud, ¿qué vamos a hacer? Servir a Dios. Sirviéndole a Dios, dice, con gratitud y reverencia. Bueno, quiero hacer énfasis en la gratitud, porque habemos muchos que somos ingratos, somos como aquellos leprosos. ¿Se acuerda usted de esa escena de Jesús?
cuando sana a 10 leprosos, ¿y cuántos regresaron a agradecerle a Jesús? Ah, qué malos aquellos 9, ¿verdad? Qué ingratos. Pues muchos somos así, hermano. Muchos somos así. Muchos somos ingratos con Dios. Lo ponemos a lo último. A lo último. Si me da tiempo, si puedo, si quiero, si cualquier cosa, ¿verdad? Y siempre Dios está a lo último. Ah, es que Dios me ama tanto. Es que Dios me perdona todo. Es que Dios me entiende. Ajá, sí, tú. Un día Dios nos va a demandar cuentas de todo esto. Va a decir, tú podías servirme, podías hablarle a tu familia de mí, y en lugar de hablarle de mí, te ponías a estar echando chisme con ellos. Entonces, dice la palabra que debemos de ser agradecidos y mediante esto le estamos sirviendo. Vamos con la tercera. Lucas 1, 74, 75. Lucas 1, 74 y 75. Que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirviéramos en santidad, en justicia, delante de Él todos nuestros días. Gracias, Noeta. Elvia. Dice, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia. En santidad y en justicia. Dios quiere que seamos santos, hermano. Dios quiere que vivamos una vida de santidad. ¿Qué es santidad? A lo mejor lo vemos como algo imposible, algo muy difícil de alcanzar, una meta muy difícil. También otras cosas, eso yo se lo he dicho en otras ocasiones. Las expectativas de Dios que tiene con nosotros son altas, hermano. Que tú te hayas dicho y decir, ay, no, las expectativas que tiene Dios para conmigo son bajitas. No, Dios tiene expectativas altas porque Él dio su vida por nosotros. Entonces Él demanda también cosas grandes de parte de nosotros. Y Él demanda santidad. ¿Qué es santidad? Vivir apartado de lo que a Él no le agrada. Vivir apartado de lo que no le agrada a Él. Qué bonito sentimos nosotros cuando como padres nuestros hijos nos obedecen. Les decimos, ten cuidado, hijo, no vayas a ese lugar porque puede ser algo peligroso para ti. Ten cuidado con esas amistades, hijo. Ten cuidado con esa relación que buscas. Está bien bonita la muchacha, está bien guapo el muchacho, pero fíjate que no conoce de Dios. Y qué bonito es cuando toman el consejo, pero cuando desobedecen, ¿cómo nos sentimos, hermano? Pues frustrados, nos sentimos mal. Lo mismo pasa con Dios. Él se compara como un padre para con nosotros. Si vuestros padres malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más yo les voy a dar cosas buenas. Si Él se compara con un padre, entonces, así como nosotros sentimos cuando nuestros hijos no obedecen, pues lo mismo pasa con Dios cuando nosotros no le obedecemos. Entonces, dice la palabra aquí que en santidad y en justicia, y sin temor les sirvamos. ¿Cómo puedo yo servir al Señor? En santidad. Vivir en santidad. ¿Sí? Vamos con la cuarta. Lucas 2:37, ahí mismo, Lucas 2:37. ¿Sí? ¿Cómo servía esta mujer de noche y de día? ¿Otra vez? ¿Con qué? Con ayunos y oraciones. A lo mejor muchos decimos, ay, es que yo no he recibido un curso de evangelismo. ¿Cómo le voy a hablar a la gente si la lengua, si se me traba, ¿cómo es el dicho? Si se me traba la lengua, si la lengua se me traba, no sé. ¿Cómo le voy a servir si no sé qué citas usar? No sé. Bueno, ok, a lo mejor eres como Moisés,
pero ponte a ayunar, ponte a orar. Ponte a ayunar, ponte a orar. Son disciplinas que no nos gustan, pero que la palabra de Dios dice que si quieres servir al Señor tienes que ayunar y tienes que orar. Así lo dice la Biblia. Esta mujer servía sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Con ayunos y oraciones. Entonces cuando tú digas, pues ¿de qué forma te voy a servir, Señor? Si canto bien desafinada, si preparo un sermón para 2 horas y todo lo digo en 5 minutos. ¿Cómo voy a servir si a lo mejor no sé ni a cómo agarrar el ofrendero? ¿Cómo voy a servirte si no sé evangelizar? Pues ponte a orar y ayunar. Es una forma de servicio muy personalizada. Pero empieza a hacerlo. Empieza a hacerlo y vas a ver cómo Dios se va a agradar de que le sirvas. Y finalmente la última, Lucas 8:3. La última, la quinta. ¿Qué dice? ¿Le servían de qué? De sus bienes. ¿A quién le servían? A Jesús, ¿verdad? Estas mujeres servían a Jesús con sus bienes. Entonces vuelvo a repetirte, como te lo decía al principio, si Dios te ha permitido, te da la oportunidad de prosperar en tu trabajo, en tu negocio, bendice a alguien. Bendice a alguien. Ahorita, por ejemplo, se me ocurre, estamos ya para entrar a clases, o no sé si ya entraron, realmente como ya tengo niños chiquitos, ya no me doy cuenta cuándo empieza el periodo escolar. Pero puedes preguntar, por ejemplo, con la hermana Gaby, oye, hermana Gaby, de los niños de la célula, de allá donde tú atiendes, ¿habrá algún niño que necesite útiles? Que tú seas su patrocinador. Necesidad siempre va a haber, o con la misión de la estancia. O si tú tienes conocido a algún hermano, o tú sabes de una familia necesitada, ¿por qué no le dices, oye, yo te patrocino a tu hijo? Y no es necesario que le estés dando cada mes, simplemente decir, yo te doy para que le compres sus útiles o sus libros, y sabes que solamente va a ser una vez al año, pero ya hiciste algo bueno. Pero no, tenemos dinero y queremos más, porque así es el ser humano, tiene y quiere más, y como el sapo, ¿verdad? Nos empezamos a inflar, y no sabes que tarde o temprano vas a reventar. Dios nos pide, Dios nos bendice para que bendigamos, para que seamos también de bendición a los demás. Hermano, vuelvo a repetirte, no es malo que ahorres, es bueno que ahorres, pero de lo que ahorres, aparta algo para bendecir a alguien, Usa eso. Eso hacían estas mujeres. Dice que servían a Jesús de sus bienes. Servían a Jesús con sus bienes. Entonces, si tú tienes un trabajo, tienes 2 trabajos, hasta 3 trabajos, y nada más estás pensando, ay, me voy a meter a Mercado Libre, a ver qué consigo, me voy a meter a Amazon, oye amor, y si nos descargamos la aplicación de eBay, y ahí estás metiéndote a tiendas virtuales, y ya los de DHL, los de FedEx, ya están hasta el gorro de llevarte cajas y cajas de cosas que pides, y ya no tienes dónde poner tanto trebejo. Mejor que Dios toque tu corazón y ayuda a alguien, hermano. De veras, necesitados. Jesús dijo, siempre va a haber pobres, siempre va a haber gente necesitada. Solo es cuestión de que tú voltees y veas a tu alrededor, que ya no te ensimismes en ti mismo,
que voltees a ver. Bueno, vamos a terminar entonces con esto. Entonces ya sabe de qué forma se puede servir a Dios. Ya no puede usted decir, pues no sé de qué forma servir a Dios. Ya lo acabamos de ver. Tan solo 5 puntos. Finalmente dice, ya no tendrán hambre ni sed. El verso 16 del capítulo 7 de Apocalipsis. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Finalmente esta multitud que pasó por la gran tribulación van a ser recompensados, hermano. En la gran tribulación aparecerá como primer emblema de Dios la justicia. Si muchas veces decimos, como la gente de allá afuera dice, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite que lo que sucede en el Medio Oriente? ¿Por qué permite que haya desastres naturales y muera tanta gente? ¿Por qué permite Dios que haya tantos niños muertos de hambre? ¿Por qué permite? En ese tiempo Jesús obrará con justicia. Ya nadie dirá por qué, porque Él vendrá a hacer justicia. Justicia nuestra. Finalmente, el séptimo sello. Capítulo 8, verso 1. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Eso es el séptimo sello, el silencio. Pero el silencio nos habla de que Dios está trabajando. Dios está trabajando. Cuando el pueblo iba a pasar por el mar rojo, Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que esté firme, que esté tranquilo, y conocerán la salvación de Dios. Cuando Elías estaba desesperado buscando la presencia de Dios en un terremoto, en un torbellino, en fenómenos sobrenaturales, dice la palabra que él estaba en un silbo apacible. Este silencio que se hace es porque Dios está preparando otra serie de juicios que va a ser con lo que vamos a empezar la próxima semana, que son el juicio de las 7 trompetas. Vimos los juicios de los 7 sellos. Ahora la semana que viene vamos a empezar con las 7 trompetas. Este silencio es como el medio tiempo en algunos deportes, ¿verdad? Es como el medio tiempo en algunos deportes. Por ejemplo, para el fútbol, el soccer, ¿cuánto tiempo se espera uno para el segundo tiempo? 15 minutos, ¿verdad? Pues aquí Dios dice media hora se espera, porque viene lo mejor. Bueno, lo mejor para su justicia, pero lo peor para la humanidad perdida. Póngase en pie, hermano. Vamos a dar gracias en esta hora. Yo espero que esté asimilando estas enseñanzas. Créame que del poco tiempo que llevo al frente de la iglesia, esto me está costando, pero me gusta, porque son cosas que no hemos visto con anterioridad. Y yo espero que también en usted se despierte esa inquietud por estudiar también la palabra. Vamos a orar en esta hora. Vamos a pedirle al Señor que haga que su palabra germine en nosotros. Señor, te damos gracias en esta hora.